días. ¿No? Madre mía. Bueno, hoy traigo un pasaje de esos que son de los más gloriosos de la Biblia, pero que a veces sabéis que por conocido que es, suele pasarnos desapercibido lo sorprendente que es. Y es que a veces nos preguntamos poco el porqué de las cosas. Y sin embargo es una de las cosas más eficaces que podemos aprender a hacer aquellos que ejercemos un ministerio en la Iglesia, del tipo que sea, preguntarnos periódicamente ¿por qué? Porque esta sencilla pregunta, cuando nos la hacemos sinceramente, llega hasta las cuestiones más profundas de nuestras motivaciones y nuestro propósito en el servicio. Nos enseña a reflexionar críticamente sobre lo que hacemos. Y es que nuestra tendencia natural es la de sacar los ministerios lo mejor que podamos, sin preguntarnos demasiadas preguntas ¿por qué?, que son difíciles de responder. Nosotros, como buenos cristianos evangélicos, solemos ser grandes activistas. Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la Biblia y con el Evangelio. Y eso nos lleva a dedicar muchísimo tiempo en predicar, en enseñar, en formar, en estudiar la palabra, en organizar reuniones de todo tipo, en fomentar el desarrollo eclesial, fomentar la acción social, organizar programas para niños, para adolescentes, para jóvenes, para mayores, para mujeres, para matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces nos queda poco tiempo para preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué sentido tiene toda esta actividad? ¿Cuál es realmente el propósito de la vida cristiana? El apóstol Pablo fue un hombre tremendamente ocupado, pero en sus epístolas podemos observar que pasó muchísimo tiempo diseccionando lo que era verdaderamente importante. La epístola a los Efesios es un gran ejemplo del apóstol como gran motivador. Exhorta a sus lectores a comprender el porqué. El porqué no solo nuestro, sino el porqué también de Dios. Y nos anima a vivir a la luz de la respuesta. Es decir, aunque la epístola abarca muchos temas, detrás de todos esos temas se cierne el interés del apóstol en la transformación moral de aquellos que tiene a su cargo. Y en el centro mismo de ese interés está el amor. El amor no solamente es el origen de la vida cristiana, sino que es el que lo sustenta, el que le dota de propósito. Todo es por el gran amor con que Dios nos amó, manifestado en Jesucristo. Mirad, uno de los progresos más significativos en el ámbito educativo occidental ha sido el conocido como movimiento de la autoestima, que nació en Estados Unidos allá por los años 80. Partía de la convicción de que la baja autoestima de los estudiantes era la razón de toda una serie de crisis sociales, desde el embarazo de las adolescentes hasta el consumo de drogas, pasando por el abandono escolar, etc. Actualmente, el refuerzo de la autoestima es prácticamente indiscutible en todos los centros de enseñanza de primaria y de secundaria. A los niños se les insiste hasta la saciedad en que son especiales y que lo importante es que se sientan a gustos con ellos mismos. Es primordial que se sientan a gusto consigo mismos.
Y hoy, casi 40 años después, muchos se preguntan si no se estará creando un endiosamiento en la conciencia de las nuevas generaciones. Circulan, por ejemplo, credos del alumno que se recitan antes de las clases, especialmente en los centros anglosajones. Mirad, os voy a proyectar un ejemplo del segundo párrafo de un credo del alumno de un colegio irlandés. A ver si funciona esto. Leo. Soy un ser especial y valioso, único en todo el universo. Soy el mayor milagro de la naturaleza en movimiento. Tengo un potencial ilimitado. Creo en mí, en mis capacidades, en mis actitudes y en mis metas. Soy digno de la grandeza, porque soy la persona más importante del mundo. A ver, no quiero que me malinterpretéis, ¿vale? Creo que es importante tener una imagen saludable de uno mismo, pero se está llegando a una concepción del yo en el que prácticamente no hay sitio para pedir perdón por los errores. El concepto de la gracia y el pecado son prácticamente incomprensibles, a no ser que sea algo ya verdaderamente abominable. Y mirad, no podría existir un contraste mayor con el diagnóstico de la condición humana que hace Pablo en Efesios. Efesios 2, versículos 1 al 3. Ahí lo tenéis. Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo describe aquí el estatus precristiano de los gentiles de Éfeso, pero en realidad incluye a toda la raza humana. Y si os dais cuenta, se incluye a él mismo y por extensión a todos los judíos. En otras palabras, todos los seres humanos somos por naturaleza hijos de ira. Por naturaleza se entiende lo que somos esencialmente. Y aunque el texto no amplía este punto, la connotación habla de una responsabilidad personal que conduce a un juicio justo. Este mensaje no puede ser más contracorriente en un mundo en el que el pecado no existe. Un mundo donde el problema del ser humano se encuentra en sus circunstancias, se encuentra fuera de él. Pero la revelación bíblica nos dice que nuestro problema somos nosotros mismos, que estamos muertos en un sentido espiritual. En otras palabras, que hemos estropeado nuestra vida a tal punto que nos hemos vuelto inútiles según el criterio de Dios. Y esto es terrible de escuchar. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que Dios no va a pasar por alto ni tu pecado ni el mío. De hecho, no hay duda de que despierta su ira, su hostilidad justa contra el pecado, contra todo tipo de mal. Y como veis por el texto, el pecado no se puede disociar de la desobediencia humana y por tanto su ira es intrínsecamente personal. El texto indica claramente lo que es vivir conforme al pecado. Y como ha dicho Emmanuel muchas veces, no se trata de ser un malvado en el mayor sentido de la palabra, sino básicamente vivir para satisfacer nuestros propios deseos,
para satisfacer nuestros propios apetitos, para hacer nuestra propia voluntad, ignorando la existencia de un creador. Al vivir así, sin rendir cuentas a nadie, siendo los dueños de nuestro destino, le pese a quien le pese, estamos viviendo, según el apóstol, según la corriente de este mundo, conforme a la potestad del príncipe del aire. A ese gobernante se le identifica en otros pasajes como el diablo. Y a su vez el término mundo nos transmite una connotación negativa, algo que está en oposición al reino y los valores de Dios. Y vivir conforme a uno mismo, conforme a estas dos fuerzas negativas, al mundo y al diablo, da como resultado transgresiones, pecado, maldad, desobediencia. Y quienes viven de esta manera, según la Biblia, están muertos. Y el juicio futuro no hará más que confirmar esta realidad. El panorama que presenta el versículo 3 del ser humano, de nosotros mismos, es que somos esclavos. Estamos esclavizados, pero no a fuerzas externas, sino que somos esclavos de nuestros propios deseos. Como humanos, tanto los judíos con su ley, como los gentiles sin ella, se encuentran en el mismo atolladero, a saber, vivir para satisfacer sus propias pasiones de la carne y de la mente. Una palabra que tiene mucha carga teológica es la palabra deseo. A nosotros, que somos lectores modernos, puede pasarnos desapercibido, pero en la antigüedad se debatió mucho la relación entre deseo y virtud. Por ejemplo, para los estoicos, las pasiones como el placer, el deseo, el amor, la tristeza, todas estas pasiones eran obstáculos para una vida moral. La única solución era eliminar todas estas pasiones mediante el uso de la razón. Para los judíos, sin embargo, la respuesta al deseo mal encaminado era la obediencia a la Torá, la obediencia a la ley, como el camino que conduce a una vida santa, de bendición de Dios. ¿Sabéis lo impactante de este versículo? Lo impactante es que ni la razón humana, ni tampoco la ley divina pueden hacer que superemos los deseos de nuestra carne. Se necesita algo mucho más poderoso. Por lo tanto, en 3 versículos, el apóstol nos transmite un veredicto tajante. Todos nosotros somos pecadores, merecedores de la justa ira de Dios. Estamos espiritualmente muertos y somos absolutamente incapaces de hacer algo para poder salvarnos a nosotros mismos. En definitiva, ni estamos viviendo, ni tenemos la capacidad de vivir una vida virtuosa que complazca a Dios. Por consiguiente, no tenemos ningún fundamento para dar por hecho que Dios debería amarnos y aceptarnos. Ninguno. Solo porque de forma innata, pensemos que debemos ser amados, o por el alto concepto que tengamos de nosotros mismos, ni por nuestros rutilantes éxitos. Y excusar esto es muy duro, especialmente en una cultura donde prima la autoestima acrítica. Este es el desolador diagnóstico al que nos enfrentamos como seres humanos. Sin embargo, de la pluma de Pablo aparecen a continuación noticias que son increíbles. Las noticias increíbles del amor de Dios. Vamos a leerlo. Versículos 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos
en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La primera gran noticia es que Dios es rico en misericordia, es abundante en misericordia. La imagen que evoca esta expresión es la imagen de compasión, la compasión que Dios siente al ver una humanidad perdida y rota. Y la segunda idea de este texto es que sus actos de salvación son expresiones de gracia. Por gracia sois salvos. A menudo se traduce gracia, ya lo sabéis, como un favor inmerecido, ¿verdad? Como un regalo que se le hace a alguien con la intención de beneficiarle. Y por si no quedara suficientemente claro, Pablo lo vuelve a repetir en apenas 5 versículos, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Que esto no es de vosotros, que sois incapaces de contribuir en nada a vuestra propia salvación y por tanto no hay ningún fundamento para gloriarse en las obras. Esto nos resulta familiar, ¿verdad? Nosotros, como buenos evangélicos, herederos de la Reforma protestante, sabemos bien que la salvación por gracia y no por obras es uno de los pilares de nuestra fe. Es algo clave en la teología protestante clásica. Pero ¿sabéis? Nuestra familiaridad con estas doctrinas y la forma en que se relacionan la fe, las obras y la gracia hace que nos perdamos cosas importantes que Pablo quiere transmitirnos. Primero, la fórmula somos justificados por la fe puede convertirse solamente en eso, en una mera fórmula que distingue nuestra ortodoxia protestante y evangélica de cualquier otra justicia por obras. Pero si intentáramos comprender estas palabras a la luz del contexto original en el que Pablo las formuló, nos daríamos cuenta de lo sorprendente, de lo radicales que son. Fue algo radical para el mundo antiguo en el cual fueron pronunciadas. Mirad, Pablo ha enfatizado deliberadamente que tanto los judíos como los gentiles carecen del derecho innato de ser amados y aceptados por Dios. De hecho, lo único que tienen en común es la inevitabilidad de su ira. Por tanto, este regalo precioso, el regalo precioso que Dios nos hace en Cristo, se nos otorga a pesar de nuestra propia indignidad, que no lo merecemos. Segundo, en el mundo antiguo circulaban diversos conceptos de gracia. Dentro de unos sistemas de mecenazgo y de relación se otorgaban regalos a quienes eran dignos merecedores de ellos. Hoy en día nosotros hacemos lo mismo cuando premiamos a los vencedores en alguna disciplina deportiva o literaria, o incluso cuando hacemos donativos a instituciones benéficas que de alguna manera reflejan nuestros valores. Pero lo que desde el punto de vista teológico resulta tan chocante es que el amor y la gracia de Dios se reparten sin tener en cuenta en absoluto la dignidad de los receptores. Este tipo de gracia indiscriminada era desconocida en el mundo de Pablo. Era algo revolucionario y hasta peligroso, haciendo que Dios pudiera parecer arbitrario e injusto. Ponía en riesgo el status quo social. Creaba comunidades de creyentes que trascendían todo tipo de fronteras del mundo antiguo, religiosas, étnicas, culturales, políticas, de género. El mundo antiguo
con sus rígidas estructuras de jerarquía, estatus, poder y valor, no había conocido nunca nada igual. El regalo de Jesucristo era y es la manifestación definitiva del amor de Dios hacia los carentes de atractivo. Este texto de Efesios revela la lógica del amor indiscriminado de Dios y cómo ese amor es capaz de romper la barrera de separación entre judíos y gentiles que no se hablaban, entre pobres y ricos en la misma comunidad, amos con sus esclavos, hombres y mujeres. Tercero, la teología de Pablo no depende de algunas ideas difusas que tengamos sobre el carácter de Dios. Pablo es muy concreto. El amor de Dios está centrado en Cristo. Y no es un amor teórico, sino que adopta la forma de un proceso para darnos vida con Él, para resucitarnos con Cristo, para sentarnos con Él en los lugares celestiales. Esta triple acción es un paralelo, obviamente, con la resurrección de Jesús, con su ascensión o alzamiento, y con su reinado actual, sentado en el trono a la diestra del Padre. Es algo increíble, los creyentes ya participan de todo esto. Esto es lo que significa estar en Cristo o unidos a Él. Es imposible no asombrarse ante algo tan glorioso. El creyente que una vez estuvo muerto, indefenso, condenado, ahora está vivo, exaltado y entronizado. Ya participa de su poder, ya participa de su victoria sobre el pecado, su victoria sobre toda potencia espiritual, ya sea el mundo, el diablo o la carne. En definitiva, el plan de Dios es el de reunir todas las cosas en Cristo. Y el medio para realizar este plan, que incluye a judíos y a gentiles, a todos, es a través de la muerte de Cristo y a través de su Espíritu. De tal manera que ahora la iglesia judía más la gentil se reúne como una única familia, que es el cuerpo de Cristo. Y dado que estamos en Cristo, continúa el apóstol, podemos tener la esperanza segura de que Dios mostrará en el futuro, en los siglos venideros, las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dicho de otra forma, después de habernos dado el regalo de su Hijo, Dios ya no puede ser más generoso ni más bueno con nosotros. Solo nos puede esperar lo mejor. Y cuarto, la gracia generosa de Dios exige una respuesta. Aunque no podemos contribuir en nada a nuestra propia salvación, Pablo no tiene reparo en decir que el amor y la gracia salvadora de Dios tiene que producir como resultado vidas transformadas. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Los creyentes deben a Dios su nueva existencia en Cristo. Todo lo ha hecho Él, nos hemos convertido en su obra de arte creativa, por decirlo de alguna manera. ¿Pero para qué? Para hacer buenas obras. Mirad, sobre esto debemos tener las cosas muy claras. ¿Por qué? Pues porque desde la Reforma protestante ha existido una preocupación, una especie de principio de ansiedad. Existía el temor de que la respuesta humana a la gracia divina se convirtiera en un requisito, que volviera a colar a las obras en la ecuación de la salvación, de tal manera que se colara por la puerta de atrás la necesidad de hacer méritos para con Dios. Y este miedo nos ha llevado al otro lado del péndulo.
a una reacción opuesta y destructiva dentro de buena parte del mundo evangélico, donde las buenas obras se entienden casi como una amenaza para la gracia y donde la fe es poco menos que la decisión de creer. Y como consecuencia, la vida de obediencia del creyente se convierte en una irrelevancia. Y la impresión que da es que la gracia no es realmente gracia, si se le exige algo a quien la recibe. Pero hay un problema. Esto no es lo que enseña ni el apóstol Pablo ni ninguno de los escritores del Nuevo Testamento. La fidelidad en la vida cristiana no es una parte optativa de la fe. Esto es lo que llevó a Dietrich Bonhoeffer a hablar de la gracia barata, donde la vida de obediencia es un extra opcional de la gracia salvadora sin mucha importancia. Gracia sin precio, gracia sin coste, decía Bonhoeffer. La esencia de la gracia, suponemos, es que el precio ha sido pagado y dado que ha sido pagado, se puede obtener todo gratis. ¿Qué más da lo que haga? ¿Qué más da lo que viva si el Señor me perdona? Gracia barata. Pisotear la gracia de Dios, sería decirlo de otra manera. Esta advertencia de Bonhoeffer, escrita ya hace muchas décadas, es ahora más relevante que nunca. La falta de claridad sobre la gracia, la fe y las obras, combinada con el evangelio de la autoestima y la conversión del amor en un ídolo que solo ofrece libertad, realización personal, significa que tenemos que plantearnos muy seriamente cuál es la respuesta auténticamente cristiana a ese amor extravagante de Dios por nosotros. Vamos a hablar un poquito, brevemente, de esa respuesta. Ya hemos leído, ¿no?, que los cristianos tienen que andar en buenas obras, caminar de una manera digna de su llamamiento. Esta expresión de caminar en amor también la encontramos en Efesios 5. Fijaos, Efesios 5, 1, 2. Sed pues imitadores de mí como hijos amados y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio en olor fragante. Estos versículos condensan en un todo el latido de Efesios. Nos vuelven a llevar a la pregunta del principio, a la gran pregunta, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito del amor salvador de Dios? ¿Qué aspecto tiene la fe en la práctica? ¿Cuál es el objetivo de la misión cristiana? ¿Para qué sirve la Iglesia? La respuesta de Pablo es: andad en amor, como Cristo nos amó. El camino cristiano es una forma de imitación del amor de Dios. Eso es lo que quiere decir. Es una forma de imitación del amor divino. La gracia de Dios nos lleva a una relación con Él. Somos hijos amados, queridos de pura gracia. Debemos responder a ese amor, amando a Dios y a los demás de una manera sacrificada, como nos amó Jesús. Caminar en amor abarca toda la vida. No es un extra opcional de la vida cristiana. Es el motivo por el cual se nos da la gracia. Esas son las obras que Dios preparó de antemano para que caminásemos en ellas. La prioridad del amor en Efesios queda reforzada a lo largo de toda la epístola. Fijaos cómo Pablo se despide de esta carta. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Atención, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. El amor es el ingrediente esencial para la unidad de los hermanos. El amor es la razón de por qué hacemos las cosas, de por qué hacemos lo que hacemos. Es el principio fundamental de la nueva era de Dios, lo que nos distingue del mundo. Es lo que nos distingue
es el valor fundamental de la vida cristiana en general. El amor de Cristo es lo bastante ancho como para abarcar a toda la humanidad, lo suficiente largo para perdurar por toda la eternidad, lo suficiente profundo para llegar a alcanzar hasta el pecador más degradado y lo suficientemente alto para llegar a coger a ese pecador y exaltarlo y acercarlo a la presencia de Dios. De este análisis del amor de Dios en Efesios podemos extraer como mínimo 5 breves aplicaciones para nuestras vidas. Primero, el amor de Dios es un amor duro. Es un amor duro, que desea el bien de la persona por encima de todo y por tanto no está dispuesto a tolerar el pecado. A diferencia del amor idealizado de nuestra cultura, hipersexualizado y tolerante, el amor de Dios parte de una serie de verdades esenciales sobre nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra situación? Y esas verdades no son siempre fáciles de escuchar. El Evangelio, y de hecho toda la narrativa bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis, gira en torno a la realidad de que este mundo, y más concretamente los seres humanos, es decir, nosotros, estamos profundamente rotos. Y esto es difícil de aceptar, especialmente porque vivimos en un mundo, en una sociedad que tiende a equiparar el amor con la aceptación acrítica, donde nos insta a perseguir nuestros sueños allá donde nos lleven, a menos que no perjudiquemos a otros, claro está, y donde el pecado no existe, sino que es una estrategia de marketing para vender colonias y cremas. Nosotros, como Iglesia, debemos mantener la calma y hablar de la realidad del pecado humano y de nuestra necesidad desesperada de la gracia de Dios. Porque si no lo hacemos, en última instancia no estaremos actuando en beneficio de otros. Y esto supone no amar. Si Dios no nos hubiera rescatado, seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Segundo, Efesios es un maravilloso recordatorio de que el amor y la gracia indiscriminado de Dios no tienen límites. Dios ama a los indignos de ser amados. Dios ama a aquellos que se sienten avergonzados, a los poco importantes, a los despreciados. Y los ama tanto como ama a los ricos, a los de buena formación, a los que tienen éxito y que además son atractivos. Porque Dios no es lo que hemos o no hemos alcanzado. Simplemente nos ama y nos acepta en Cristo. Y mirad, esto es radicalmente liberador, profundamente contracultural, en medio de un mundo que vive por los medios sociales, obsesionado con el estatus, obsesionado con las amistades de Facebook y de Instagram. Un mundo obsesionado con el dinero, la belleza y el éxito. Un mundo en el que aquellos que no encajan se sienten avergonzados. Y una manera de comprobar hasta qué punto es cierto es esto es pensar en el envejecimiento y en la muerte. Porque es precisamente en la vejez cuando perdemos amigos, cuando perdemos estatus, cuando perdemos valor, perdemos movilidad y puede que incluso perdamos hasta la mente. Sin embargo, el amor de Dios no depende de ninguna de estas cosas. Simplemente nos ama. Tercero, el amor de Dios crea comunidades de amor subversivo.
La visión de Pablo para sus iglesias es que fueran cohesionadas en amor, que trascendieran todas las grandes jerarquías sociales, políticas, religiosas, culturales, de género. Nadie es más importante que otro, porque todos los cristianos somos simplemente receptoras de esa magnífica gracia de Dios. Por tanto, deberíamos preguntarnos cómo estamos reflejando como iglesia ese amor que rompe fronteras. ¿Cuáles son las fronteras y jerarquías de este mundo, de la sociedad que nos rodea, en Hortaleza, que nuestra iglesia está llamada a desbancar? Hay un centro de menas, hay varios centros de mayores, hay prostíbulos. Cuarto, el amor de Dios es transformador y se derrocha en nosotros con el objeto de crear comunidades de virtud moral, capacitadas por el Espíritu de Dios, que estén unidas en Cristo y que caminen en amor. Y esto no es un añadido al Evangelio. Tales obras son el objetivo del gran amor de Dios. Así que esto nos desafía a examinar nuestra propia vida y también nuestra vida como comunidad. ¿En qué aspectos nuestra fe es poco más que el asentimiento de una serie de ideas en lugar de una forma de vida en Cristo? ¿O en qué áreas estamos divididos y alienados, enfrentados los unos contra otros? ¿Qué se necesita para que haya sanidad y reconciliación? ¿Dónde tenemos que renovarnos para vivir de una manera digna de la vocación a la que hemos sido llamados? Quinto y último. Efesios nos revela el carácter propio de Dios. Él es rico en misericordia. Tanto su misericordia como su gracia son elementos constitutivos de su gran amor. Este amor no solo nos da vida, sino también el privilegio de estar sentados con Él en los lugares celestiales, el notable honor de ser hechos hechura suya. En otras palabras, sin más motivo que el amor, Dios ofrece a pecadores no merecedores de ello tanto un futuro glorioso como una vocación presente exaltada. ¿Por qué Dios actúa así? Solo puede deberse a que su naturaleza esencial es el amor. Actúa con amor porque es amor. Dicho lisa y llanamente, sin amor Dios no sería Dios. Que el Espíritu Santo nos permita comprender un poquito siquiera de este amor de Dios, de su magnífica naturaleza, que podamos experimentar un poquito de la propia plenitud de Dios. Que el Señor os bendiga.